27 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados: el ingeniero Gabriel Secaire, experto energético, y el ingeniero Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros del Azuay. ¿Cómo evitar los apagones durante el estiaje? ¿Cómo prepararse y no lamentarse luego? Ingeniero Diego Morales, quiero empezar. ¿Cómo ve el panorama con las acciones que se vienen cumpliendo a sabiendas de que ya viene próximamente el estiaje? Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días, estimado Miguel. Qué gusto saludarle. Un fuerte abrazo a todos quienes siguen esta transmisión. Como Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la Azuay, consideramos que hay todavía algunas acciones necesarias que se tienen que ejecutar para garantizar el suministro de energía eléctrica y para evitar complicaciones técnicas, principalmente en el segundo semestre de este año y en el 2026, en donde se prevé que se puedan tener algunos niveles de sequía. Lo primero, tiene que entrar a funcionar ya los 241 megavatios que se habían anunciado desde el año anterior. Hacemos referencia a estos megavatios que están pendientes en Esmeraldas, en Salital, en Quevedo. Ha sido positivo que se encuentre ya operativa la central Toachi-Pilatón, por supuesto, y también ciertos megavatios que están pendientes por térmicos también en la zona austral. Esto es sumamente necesario que ingresen en el tema de generación. Segundo, hay que garantizar que se tengan disponibles los recursos necesarios para el caso de necesitar energía, ya sea desde Colombia o desde Perú. Lo tercero, que nosotros lo habíamos mencionado en varias ocasiones y que no puede quedar rezagado o a un costado, es el tema de la transmisión. La transmisión eléctrica del país está atravesando una situación extremadamente crítica. Hay varios puntos en el Sistema Nacional Interconectado en donde se tienen subvoltajes, en algunos momentos del día sobrevoltajes, no hay las redundancias necesarias. En ciertos puntos de la red de transmisión se ha degradado la configuración para permitir el ingreso de otras centrales, y aquí se evidencia una falta de inversión de una década al menos en el sistema de transmisión. Y en distribución hay que mejorar los factores de potencia en los puntos de entrega, las pérdidas, el porcentaje principalmente en las unidades de negocio de CENEL de la costa son muy altas. Esto representa pérdidas millonarias, y un plan de eficiencia energética. Todo esto tiene que ser ejecutado mandatoriamente, tal cual lo indica el Plan Maestro de Electricidad. El Plan Maestro de Electricidad vigente actual es el Plan 2023-2032, y aquí nos va indicando con un horizonte de tiempo cómo deben ir ingresando los proyectos, en qué medida y proporción se tienen que ir implementando los nuevos sistemas de transmisión, completando anillos, reforzando transformadores, autotransformadores en subestaciones, y cómo aplicar el plan de eficiencia energética y reducción de pérdidas en la distribución. Entonces, hay todavía un cúmulo de acciones necesarias para superar la crisis. Nosotros lo habíamos dicho en varias ocasiones y nos ratificamos. Esto es un tema de planificación en el mediano y en el largo plazo, y tomará algunos años bien ejecutado para poder alcanzar una solución definitiva. Ahora, en ese sentido, ingeniero Diego Morales, ¿se vienen tomando las medidas que permitan afrontar con relativo éxito el próximo estiaje? Como lo habíamos mencionado, algunas acciones han sido positivas. Por ejemplo, que esté operativo y funcionando Toachi-Pilatón, la segunda fase, la central Ayuriquín con 204 megavatios, es positivo. Y por supuesto, lo que se ha anunciado, que se han recuperado más de 500 megavatios en centrales térmicas que estaban fuera de servicio, totalmente positivo. Sin embargo, no a decir mío, no a decir de una idea que en este momento se nos ocurre, a decir del CENACE, que es el Centro Nacional de Control de la Energía,
Estos cerca de 900 megavatios que se habían indicado, considerando Tochipilatón, considerando los 241 megavatios pendientes del año pasado, considerando las barcazas y unos 260 megavatios adicionales que vemos que nuevamente se encuentran en proceso de licitación. Con toda esta energía, pues es posible atravesar el segundo semestre de una manera complicada, pero posible. Sin embargo, si no se llegan a cumplir estas acciones, los 241 megavatios más los 260 que se están anunciando desde hace algunos meses atrás y que volvieron a tomar importancia y relevancia en estas últimas semanas, no va a ser factible que se pueda lograr el objetivo, que es atravesar el 2025 sin cortes de energía programados, no programados, perdón. Es decir, resulta muy difícil el predecir que no habría apagones en estas condiciones, ingeniero Morales. En las condiciones que tenemos a la fecha, la probabilidad es muy alta. Esperemos, también lo habíamos indicado, tienen un colchón de un par de meses, junio, julio y posiblemente agosto, para que ya estén operativos estos proyectos, y pues así en septiembre y octubre, que se prevé que será la época más compleja, tomando en cuenta o hablando en términos de sequía o de estiaje, podamos estar listos. Bienvenido al ingeniero Gabriel Secaira, experto energético. ¿Cómo ve el panorama frente al nuevo estiaje? ¿Es bueno prever antes que lamentarse luego cuando hemos tenido cíclicamente los apagones, como fue el año pasado? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, ingeniero Morales. Buenos días a la audiencia. A ver, yo diría que en primer lugar, lo que se ha anunciado en estos días, que se va a incorporar 979 megavatios, o sea, yo tomo tal cual lo he escuchado, que se van a incorporar 979 megavatios, lo cual, cuando se suma lo que a continuación se dijo, alcanzamos a una cifra de 620 megavatios, que serían lo que sería factible de incorporar este año, lo que queda de este año, considerando los 241 megavatios que están completamente atrasados. Hay problemas en Esmeraldas. He leído que algunos equipos han venido con otro tipo de frecuencia que no es la nuestra. Nosotros tenemos 60 Hz y esos equipos han llegado a 50 Hz. No sé cómo han permitido hacer eso. Debió haberse hecho una verificación en sitio antes de traerlos. Los otros equipos de la empresa Progen tampoco se tiene fecha de entrada en operación. Eso daría 241 megavatios. Los 260 megavatios que se está anunciando en alquiler, la licitación no ha salido todavía. Entiendo que saldrá este año, se adjudicará en julio y tendremos al menos 4 meses de instalación, al menos. Entonces estamos llegando a fin de año y con todo esto, más lo de Colombia, podríamos decir que no va a haber apagones en la magnitud que tuvimos a principios de año o a finales del año pasado. Siempre tenemos que hablar de probabilidades en cuanto se refiere a la generación hidroeléctrica. La generación hidroeléctrica no es una generación, una energía firme que nos entrega. La única energía firme que tenemos es la energía termoeléctrica, y que en la actualidad tenemos aproximadamente 1.600 megavatios disponibles. Tenemos 4.680 megavatios en hidroeléctricas. El año pasado esa energía, esa potencia disminuyó a menos de la mitad. Si vuelve a ocurrir lo mismo, tendríamos apenas disponibles para este año y para finales de este año 4.000 megavatios, más 400 megavatios de Colombia, nos darían entonces 4.400 megavatios. Teniendo una demanda máxima que se anuncia de 5.200 megavatios para diciembre, entonces tendríamos
un déficit alto, y si completamos en arrendamiento los 260 y los 241 de generación termoeléctrica, esta que no se sabe cuándo va a entrar en operación, todavía tendríamos un déficit de aproximadamente 400 megavatios. Entonces, lo que está sucediendo es que, en primer lugar, lo contratado no se ha hecho efectivo. No hay información de por qué y qué es lo que ha pasado, si es que a estas empresas que han incumplido en el plazo se les está aplicando alguna multa, si sobrepasó ya la multa del 5% que estipula la ley, y por qué no se ajusta a que entre en operación esta generación. Entonces todavía estamos en riesgo, definitivamente, y lo que me preocupa más todavía a mí es que se está hablando de cosas noveleras, digamos así. El año pasado se hablaba de hidrógeno verde, este año se está hablando de energía nuclear, que son cosas que no vienen al caso, o sea, energía nuclear. Y además de eso va a tomar su tiempo. No solamente eso, sino hablando de una generación de 300 megavatios, eso puede llegar a costar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares y demoraría mucho tiempo. Además de eso, hay una información, por ejemplo, de la OLADE que indica que estos equipos, esta generación nuclear de 300 megavatios, se la utiliza solamente en el campo militar actualmente, ¿no? Y si se quiere colocar una generación, como había escuchado que la ministra hablaba de 2 gigavatios, eso sería prácticamente la mitad, el 40% de la energía, de la potencia que necesita el país, y tendría un costo altísimo y demoraría, qué sé yo, 10 años. Entonces hay que centrarse en la realidad, hay que tener en cuenta de que lamentablemente dependemos de la hidrología que tiene el país en la zona oriental. Esto hace que en unos años podamos tener como en estos últimos meses hemos tenido normalmente buena hidrología, y por eso es que no sufrimos de apagones, obviamente, porque tenemos alrededor de 6.000 megavatios disponibles y una demanda máxima de 5.100 megavatios. Entonces no tenemos problema, pero no es el problema, no son en estos meses. El problema es en octubre, noviembre, hasta marzo del próximo año. Entonces el ingeniero Morales muy bien conoce la zona austral y sabe, y hemos visto perfectamente lo que ocurrió a comienzos de este año. Esos ríos que alimentan el embalse de Mazar no tenían agua, absolutamente nada. Entonces, si vuelve a pasar eso, o sea, como digo, son probabilidades. Si sucede eso nuevamente, estamos en riesgo, definitivamente. Y lo que debemos cuidar es que debamos tener potencia termoeléctrica disponible que nos permita cubrir ese déficit en esos meses. Es decir, yo estaría hablando de disponer de termoeléctricas entre 2.000 y 2.200 megavatios, que es la única energía firme que nos puede sacar del problema. No importa el costo, porque el costo es mucho más alto que la generación termoeléctrica. El costo es alto, estamos hablando de entre 1.200.000, 1.300.000 dólares el megavatio instalado, pero si tenemos la oportunidad de colocar motores de combustión interna que puedan operar con fuel oil, que es un combustible que tenemos disponible en el país en gran cantidad, ese costo va a bajar y va a ser mucho menor que importar energía de Colombia. Es decir, tenemos el ejemplo ahora de que pagamos a las barcazas, le pagamos 10 centavos de dólar el kilovatio hora sin combustible, operan con el fuel oil, y con el combustible nos llega a costar 12 centavos de dólar el kilovatio hora. Eso es lo que se debe hacer para incluso reemplazar todo el equipamiento térmico que dispone el país y que opera con diésel. De esa manera
bajarían los costos de importación que tendríamos por importar desde Colombia y tendríamos energía firme que soportaría estos problemas en los meses de estiaje. Estamos sujetos al vaivén del impacto del estiaje, si es que llueve o no llueve, es decir, estamos a ese vaivén. Estamos definitivamente abocados a ese problema y a esa situación, digamos así, y además de eso también a que Colombia nos puede entregar o no nos puede entregar energía en esos meses. E incluso Colombia pudiera vender más al Ecuador, más de energía. Colombia nos puede entregar hasta 450 megavatios cuando tiene disponibilidad. Es decir, que los acuerdos de Cartagena indican que tanto Ecuador, Colombia como Perú entregarán los excedentes que tengan al momento que los países necesiten esa energía. Es decir, no se puede hacer contratos de mediano ni largo plazo, sino estar atentos también a que tengan disponibilidad. Y Colombia tiene problemas ahorita de suministro de gas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también tiene un régimen que en el mes de enero se les complica. Si no tienen llenos los embalses hasta fin de año y tienen un estiaje fuerte, también puede haber problemas de suministro por parte de Colombia. Hablábamos de la energía nuclear. ¿Cuánto puede ayudar esto? La energía nuclear es una energía firme, obviamente, que nos permitiría disponer permanentemente de energía. Obviamente los costos son altísimos, pero... Costos altos y toma su tiempo la ejecución, claro, eso puede llegar a tomar 7 años tranquilamente, ¿no? Y lo mismo sucede con la geotermia. La geotérmica es otra energía firme que puede desarrollar el país, pero que lamentablemente también toma mucho tiempo en su desarrollo. Ahora mismo hay el proyecto de 50 megavatios de Chachimbiro que se está desarrollando y que se estima estará listo, si se tienen los recursos y todo, en unos 5 años posiblemente, ¿no? Ahora, una es la generación eléctrica, ingeniero Sequeira, y otra, como advertía el ingeniero Diego Morales, el tema de preocupaciones por la transmisión eléctrica. ¿En qué estado se encuentra? La transmisión efectivamente tiene problemas graves, tiene problemas serios. Todavía no se han incorporado inclusive 5 subestaciones que están en proceso de construcción, que mejorarían un tanto el sistema, pero también hay que reforzar las líneas. Lamentablemente esos son procesos de mediano y largo plazo, ¿no? Una central de generación puede estar lista, digamos, una térmica normalmente, no en las circunstancias actuales. Ahora tenemos muchos problemas en conseguir equipamiento, pero en cambio la transmisión, la distribución y el control de pérdidas demanda mucho tiempo y requiere muchos recursos también. Entonces, eso es un problema grave porque las distribuidoras no tienen los recursos suficientes como para implementar programas de control y de mejoramiento en su sistema para reducir las pérdidas. Fíjese que las distribuidoras le deben actualmente a la CELEC alrededor de $900 millones, y la CELEC ahora le estará debiendo a Petroecuador por el combustible que le está comprando no sé cuántos millones, pero tampoco se está pagando, pero generalmente esos recursos se van difiriendo el pago. Entonces, esto hace que debamos pensar en que la tarifa debe ser analizada efectivamente para que pueda cubrir los costos y las empresas de distribución puedan tener los recursos para cubrir todas estas necesidades. La tarifa sigue siendo deficiente y sin que se haga una reforma en la estructuración de la tarifa, no vamos tampoco a poder salir del bache. El gobierno va a tener que seguir obteniendo créditos para comprar equipos y centrales de generación térmica,
permitir que la única solución sería permitir que la empresa privada también intervenga en la instalación de centrales termoeléctricas, con las garantías del caso, obviamente. Y las otras, las hidroeléctricas, pues demoran tanto tiempo también que en 3 años no vamos a tener ninguna lista. Ahora, el tema de las tarifas pasa por una decisión política, y esto casi no se ha querido tocar en el Ecuador durante los últimos años. Y ahora tampoco parece, porque el presidente habló de que no se revisarán las tarifas, y esto es preocupante. O sea, está bien que se procure no revisar las tarifas hasta cierto punto del sector residencial, digamos así, o del sector menos protegido. Pero el comercio, la industria, tiene que pagar tarifas reales. Sin duda tiene que pagar tarifas reales, porque el mismo hecho de todo lo que hemos importado de Colombia no está siendo asumido por la tarifa actual. Entonces, esto obliga a que el gobierno se endeude y no pueda garantizar el pago a inversionistas privados. Ese es el mayor problema. Hay inversionistas que quieren venir al país. La primera pregunta es: ¿y quién me garantiza el pago? ¿Y cómo me garantizan el pago? Entonces, no tenemos respuesta. Lo que se ha hecho últimamente es acudir al BID, al Banco Interamericano, para que ayude a garantizar el pago requerido por los inversionistas que ya están adjudicados en lo que se refiere a generación renovable. ¿Y qué pasó con la generación privada como hay en Colombia, que contribuye sustancialmente? En el caso ecuatoriano se aprobaron 2 reformas, la famosa ley antiapagones, y luego las reformas posteriores para ampliar la inversión en el sector eléctrico. ¿Qué ha pasado? ¿Hubo interés? ¿Se está trabajando en eso? ¿Puede el sector privado contribuir como lo hace en Colombia? Sí, estas 2 leyes últimas, como usted dice, la una que permite la generación distribuida hasta 10 megavatios, hay mucho interés de empresas extranjeras en venir a invertir en esto. Lamentablemente los procesos están un poco, siguen siendo demorados, ¿no? Siguen siendo demorados. Se permite ahora que las distribuidoras también puedan contratar generación distribuida, pero muchas distribuidoras no saben cómo hacerlo, no tienen una estructura, no conocen cómo negociar, digamos así, una tarifa, cómo negociar la incorporación de estas centrales hasta 10 megavatios, y esto va demorando en el tiempo. Inclusive esta generación tiene una gran ventaja, que es despacho preferente y pago preferente con garantía. Se habla de garantía ahí también. Y la última que permite de 10 a 100 megavatios, todavía no sale el reglamento. Conozco que el reglamento está en la Presidencia de la República, no ha salido todavía aprobado por la Presidencia, y luego del reglamento tiene que elaborarse una regulación, porque esta nueva ley, si bien es cierto que permite al sector privado instalar de 10 a 100 megavatios en energía renovable, también incorpora dos conceptos. El uno, de que el privado tiene que hacerse cargo de construir su línea de interconexión, ¿no? Y el almacenamiento. Almacenamiento que obviamente es necesario, ayudaría mucho al país, pero que todavía no hay la regulación pertinente, y además de eso los costos de este almacenamiento siguen siendo altos, ¿no? Entonces se espera que en estos meses salga tanto el reglamento como la regulación, pero lo importante de esto es conocer si el gobierno está dispuesto a estructurar algún fondo de garantía que le permita al privado asegurar el pago, porque, bueno, una cosa es la seguridad jurídica, que eso se puede solventar con la firma de estos acuerdos de
de inversión que se los acuerdos. ¿Y por qué demora tanto el reglamento que usted decía? No sé, el reglamento está en la presidencia. ¿Y cuánto puede ayudar eso? El reglamento va a regular lo que dice la ley en primer lugar, pero la regulación va a aclarar cómo interviene el privado en colocar su inversión. Eso es lo importante. O sea, ahora tenemos que nosotros podemos negociar una tarifa, ¿no? Una tarifa de generación, podemos negociar. Pero si me piden almacenamiento, es otra tarifa. La tarifa va a ser mucho más alta, ¿no? Porque el costo de almacenamiento, como digo, aunque permite tener más energía, también el costo es muy alto. Entonces, vamos a tener una tarifa más alta. Le pongo un ejemplo. La generación, los proyectos renovables que se adjudicaron últimamente y que sé que están en camino de iniciar la construcción, esos proyectos fotovoltaicos, redondeando la tarifa, se adjudicaron en 5 centavos de dólar el kilovatio hora. 5 centavos de dólar, que es una tarifa, en mi concepto, súper buena. Bien negociada, bien ofertada más que todo. Pero si a esa generación le vamos a colocar almacenamiento, esa tarifa puede tranquilamente duplicarse, ¿no? Entonces, en ese caso que se adjudicaron 180 megavatios, tenemos una buena tarifa. Ahora se pide que el inversionista venga a colocar centrales de entre 10 y 100 megavatios, con almacenamiento y con la línea de interconexión. Entonces, la tarifa esa va a ser mucho más alta que la que hemos tenido antes, y eso tiene que asumirse en el pago tarifario, en la estructura tarifaria. Caso contrario, no se va a poder cumplir los pagos, y por eso yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que el gobierno tendría la necesidad de estructurar un fondo de garantía que le muestre al inversionista de dónde va a sacar los recursos el momento que una distribuidora no le pueda pagar. Ingeniero Sequeira, ¿y por qué no se acomete, aun cuando es mucho más cara, en la energía térmica, a sabiendas de que la energía que no existe es mucho más cara que la térmica, que es cara, pero que puede contribuir a enfrentar una crisis? A ver, mire, la primera, el gobierno lo que hizo es llamar a licitación en 2 etapas. La una de estos famosos 241 megavatios, que se adjudicó para que sean colocadas centrales en las barcazas. Bueno, las barcazas son alquiler. Son de alquiler. Las otras 241 megavatios son las de Esmeraldas, Salitral y Quevedo, ¿no? Que son estas que no se saben cuándo va a entrar en operación, y que se contrató para que operen con HFO, con Fuel Oil. Espero que sea así. La entrada en operación de esas centrales está demorada. Repito, no se sabe cuándo van a entrar en operación. Se anuncia que hasta fines de año, ojalá, ¿no? Y la segunda etapa que se convocó fue para 150 megavatios en Esmeraldas, 100 megavatios en Durán, 100 megavatios en Manta, y 260 megavatios de alquiler. Todo esto fue adjudicado y se cayeron los contratos de Esmeraldas, Durán y Pascuales, porque los contratistas adjudicados no pudieron entregar las garantías, ¿no? Y entonces se declaró el contratista incumplido, y no se ha vuelto a licitar estas centrales. No se sabe. Se anunció que se iba a comprar equipos, seguramente en julio saldrá la licitación, pero lo que yo he investigado en el mercado, motores de combustión interna le ofrecen en el mercado los fabricantes para el
2028-2029 y de turbinas para el 2030. Y antes no, está copado el mercado. Y transformadores a partir del 2030. O sea, no existe equipamiento nuevo que pueda entregarse antes de esas fechas. Por lo tanto, nuevamente estamos atrasados si queremos instalar centrales de generación con equipamiento nuevo de fábrica como debería ser, porque lo otro, si es que se pretende equipos usados, debería contratarse para arrendamiento nada más. Y entonces ahí lo único que tenemos disponible en el mercado son turbinas y motores para operar con diésel, pero es lo que hay en el mercado, o sea, no hay más. Si estamos atrasados, ¿cómo agilizar los procesos para que hoy, que estamos mirando todavía al mediano plazo el estiaje, no llegue en condiciones que nos tome sin la generación de vida que permita evitar al menos apagones permanentes? Lo único para este fin de año, para comienzos del 2025, para el 2026-27, lo único que yo diría que está disponible es la posibilidad de arrendamiento de equipo, no hay más. Lo que sí se debe hacer, considerando de que vamos a tener un crecimiento de la demanda de entre el 4 y 5% anual, debe preverse la instalación de estas nuevas centrales de generación para el 2028-2029 con este tipo de centrales de generación que operen con este tipo de combustible, y también pensar obviamente en la posibilidad de traer, de importar gas. Pero lo inmediato es eso, no hay otra alternativa, porque si nos ponemos a construir centrales hidroeléctricas, también nos toma 3 años, al menos 3 años en que estén operativas, las de mediana capacidad, inclusive que están adjudicadas 150 megavatios, ¿no? Tomarían 3 años más. Pero hasta eso ya vamos teniendo, digamos, 750, 900 megavatios adicionales en el crecimiento de la demanda. Entonces hay que actuar ahora. Si el gobierno no tiene los recursos, pues hay que permitir a la empresa privada para que intervenga no solamente en las hidroeléctricas, en las renovables, sino también en ¿Y hay que hacer más reformas o con el marco jurídico actual sí se puede delegar eso? Con el marco jurídico se puede delegar perfectamente, o sea, tanto la Constitución como... Esta es gestión política para agilizar procesos. Nada más. Hay iniciativa privada, se permite la iniciativa privada, se permiten los procesos públicos de selección, se permite inversión privada en generación distribuida, inversión privada en estas centrales de 10 a 100 megavatios. Lamentablemente se ha considerado solamente para generación renovable, que no es energía firme. Eso hay que estar muy claro. La energía solar y la energía eólica no es energía firme, y lo que el país necesita reforzar es potenciar centrales que le permitan obtener energía firme, que pueda acudir a salvarnos cuando no hay agua, definitivamente. O sea, necesitamos tener entre 2.000 y 2.200 mínimo de energía térmica disponible. Y para eso también hay empresas privadas que quieren invertir, o sea, eso no está cerrado. Lo único que solicitan es una claridad en el pago, y como las tarifas no permiten tener esa claridad porque están subsidiadas, entonces crear un fondo de garantía sería lo mejor, y con eso nos salvamos del problema. Ahora estamos sujetos también al impacto del estiaje. Si fuese como el año pasado, ¿estaríamos en problemas? Estaríamos en problemas. Quiere decir, si fuese mucho más fuerte. Si sucedería lo del año pasado, estaríamos en graves problemas. Lo que se debe hacer es cuidar, tener el embalse de Masar lleno, por lo menos mantener que esté lleno al máximo en septiembre, octubre, y mantenerlo así. Y la única manera de mantenerlo así es que entreguen en operación las térmicas o la compra de energía a Colombia.
Si no tenemos esa posibilidad, el embalse se va a ir vaciando y vamos a tener problemas. Posiblemente no los 14 horas, posiblemente menos, pero estamos sujetos a eso. Y como digo, esto de la hidrología son probabilidades. O sea, puede ser que nos venga igual, peor, o que no tenga ese impacto. O mejor, que tenga un impacto normal, digamos así. Pero de todos modos estamos viendo que el déficit a fin de año puede estar en unos 400 megavatios. Bueno, es bueno prevenir antes que lamentarse cuando llegue el estiaje. Absolutamente. Trabajar con tiempo, ¿no? Trabajar con tiempo, tomar las decisiones de manera oportuna para que no volvamos a las molestias como fuera el año anterior. Muchas gracias por aportar a este análisis al ingeniero Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros de la SUAY, y al ingeniero Gabriel Sequeira, experto energético. Gabriel, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Un buen día y saludos. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Diálogo previsto con el asambleísta Alejandro Lara del Tungurahua para hablar sobre el primer debate de la ley urgente contra las economías criminales que está previsto para este viernes en el pleno de la asamblea. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Internet inteligente es tener una conexión que te permite jugar, trabajar, descargar, disfrutar y navegar. Todo al mismo tiempo, sin miedo a perder la señal y con la mejor velocidad. Porque si la tecnología no te hace la vida más fácil, ¿para qué? Contrata Net